Hola, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la cristalización. El equipo está conformado por Bernabé Bravo, Brian Josafat, Cruz Alcántara Polo Sebastián, Herrera Juan Martín, Jiménez Lorenzana Juan Andrés y Juárez Ramírez Rubén. La cristalización es un método sencillo que se utiliza para purificar sólidos. Se disuelve el sólido impuro en disolvente caliente. Al enfriarse, la solución se sobresatura, el sólido puro se cristaliza y se separa de las impurezas. Continuaremos con la parte de características importantes. Hay una implicación muy importante aquí y es la siguiente. Si la red cristalina es muy ordenada, entonces va a impedir que en esta solución entren impurezas. Además de esto, tenemos dos casos especiales para este proceso de cristalización, el cual es cuando tiene un enfriamiento lento y cuando tiene un enfriamiento rápido. En el caso del enfriamiento lento, permite que las moléculas se acomoden muy bien y se forman cristales un poco más grandes, más puros, por decirlo así, y más regulares. En el caso del enfriamiento rápido, las moléculas pues se precipitan al cristal sin orden, atrapan muchas impurezas y además se forman cristales pequeños o que resultan defectuosos en algunos casos. De esta forma tenemos como conclusión, por decirlo, que la velocidad de enfriamiento afecta directamente la calidad, el tamaño y la pureza del cristal. Como dato importante o interesante, podemos mencionar que en procesos industriales se controla cuidadosamente todo lo que es la temperatura, la tasa de enfriamiento, para garantizar que los cristales que se forman sean de alta pureza y del tamaño que necesitamos uniformemente. Además de esto, tenemos como parte del proceso dos etapas muy claves, que sería la nucleación y el crecimiento. La etapa de nucleación podemos observar que es la formación de pequeños núcleos cristalinos a partir del soluto disuelto. Resulta que esto se da de dos formas: homogénea, ocurre sin superficies externas, o sea, de forma natural, espontánea, sin tener alguna intervención directa del que está realizando este proceso, y de forma heterogénea, que ocurre sobre partículas semillas, por ejemplo, los cubos de azúcar, o en nuestro caso, partículas, o más bien cubitos de sal, los cuales ayudaron en este proceso de nucleación. Y como segunda parte del proceso tenemos el crecimiento, que esta parte nos dice que las moléculas se van agregando capa por capa al núcleo formado, que es como podemos observar que crece nuestro cristalito. Mientras pasa el tiempo, el cristal va aumentando en capas y se va formando mucho mejor. 3 puntos importantes: la rotación de la solución es afectado por la temperatura y la difusión de masa y da lugar al aumento de tamaño y a la forma del cristal. Continuamos con hipótesis. En la solución sobresaturada de sal, a medida que se enfríe lentamente y el agua se evapore gradualmente, los iones de sodio y de cloruro se precipitarán y se depositarán sobre la superficie del hilo, formando una estructura cristalina macroscópica de cloruro de sodio. A continuación, los objetivos. El objetivo general es observar y analizar el crecimiento de cristales de sacarosa y o cloruro de sodio, partiendo de una solución saturada, empleando nucleación heterogénea mediante siembra de cristales semilla para acelerar la formación y optimizar el consumo energético. De esta forma logramos que los cristales se formarán a una velocidad mayor. Y los objetivos secundarios los dividimos en dos. El primero es evaluar la eficiencia de conversión de soluto a fase cristalina tras un tiempo establecido de crecimiento, aproximadamente de 2 semanas, y analizar cómo las condiciones de enfriamiento y pureza del sistema afectan la calidad cristalina. Podemos ver aquí una imagen que esquematiza la nucleación heterogénea. Bien. Seguimos con nuestra metodología. Primero están los materiales. Lo que vamos a ocupar principalmente es un frasco de vidrio, una parrilla de calentamiento, un hilo grueso y en nuestro caso utilizamos sal y también un pedazo de aluminio. Ok, el primer paso sería preparar una solución saturada y se va a poner en la parrilla para que se pueda saturar más, es decir, hacerla más homogénea. Ya entonces se va a pasar a un recipiente que se va a dejar a evaporar bajo el sol
aproximadamente durante 4 días. Ya pasando esos 4 días aproximadamente, se puede ver que se han formado algunos pequeños cubos de sal. Vamos a tomar el cubo más uniforme que haya y el más grande y vamos a pasar con el siguiente paso, que sería poner un extremo del hilo atándolo a un lápiz, que también es otra cosa que ocupamos, y también el otro extremo sería al cubo. Ya haciendo esto, tenemos que volver a repetir lo del paso 1, que sería hacer otra solución de saturación, pero en mayor cantidad. Ocupamos mayor cantidad para que así esta dure más tiempo en evaporarse. Es decir, para estimular el crecimiento del cristal. Así que, pues, ya teniendo esta y aplicándolo con la misma metodología del primer paso, entonces vamos a colocar el lápiz sobre el frasco, de tal manera que el bloque de sal quede sumergido en la solución. Ok, el siguiente paso. Para el siguiente paso sería dejar reposar nuestro frasco en el sol tapando la boquilla, en la parte superior, y monitorear cada 24 horas el avance que tiene nuestro cristal. Después de 24 horas se tiene que estar monitoreando el crecimiento que hay en los extremos del frasco para volver a introducir la sal que se haya juntado en los alrededores. En los resultados tenemos que el agua se evaporó de la solución de los iones de cloruro de sodio, se depositaron sobre la superficie del hilo, formando así dos cristales, uno con una forma parecida al de una esfera y un segundo cristal con una superficie plana. Bueno, en esta práctica se demostró que las estructuras cristalinas se pueden formar a base de enlaces, en este caso cloro y sodio, cloruro de sodio, el cual es un enlace iónico. Se observa además que los cristales crecen en formas cúbicas características, reflejando la estructura cristalina del cloruro de sodio. Además, el efecto capilar del hilo facilita la acumulación de sal, generando formaciones similares a corales. Este proceso es un ejemplo práctico de cómo los principios de solubilidad y evaporación influyen en la cristalización.